Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en otro capítulo más de nuestro podcast Dolce Gusto. Un capítulo grabado también desde un automóvil, con este espíritu de grabar cuando surjan algunas ideas. Y la verdad es que hace bastante tiempo que quería grabar este podcast, que más de alguna vez lo grabé como piloto. eh, y siempre me queda, wow, con algunas imperfecciones o dudas que me genera y no lo subo. Y es sobre un tema que además me resulta particularmente interesante de plantear. Me es más difícil no juzgar o emitir opiniones más, quizá más precisas, si es que lo queremos llamar de una manera suave, considerando de lo que se trata. Y es sobre bueno, ustedes ya lo vieron en el título, es sobre la xenofobia, ¿ya? Y quiero incorporar también en este concepto, por si me lo escuchan en algún momento de la conversación, el concepto también de racismo, que hoy en día se tiende a mezclar mucho más que en la antigüedad a lo que tiene que ver con la raza. Quizá las personas, por ejemplo, que vienen a Estados Unidos lo pueden ver más claramente. O sea, antiguamente me imagino que se podría hablar más de xenofobia, o, no, incluso de racismo, porque los mexicanos que emigraban a Estados Unidos eran como los latinos, ¿cierto? Hoy en día es un poco más concreto porque tenemos personas de distintas nacionalidades de Latinoamérica que han migrado a Estados Unidos, y por lo tanto siento yo que el estadounidense, el norteamericano, que en general es bastante ignorante en cuanto a otras nacionalidades, sobre todo de países que ellos consideran menos desarrollados, y lo digo con conocimiento de causa porque he viajado varias veces a Estados Unidos. eh, Ellos parten con este concepto yo creo que uno incluso puede detectar un cierto porcentaje de xenofobia en aquellos países que ni siquiera tienen incorporado esto de estudiar la geografía o las naciones, por lo menos las naciones más o menos cercanas a uno. Y uno esperaría que países como Estados Unidos, ¿cierto?, que se dicen ser americanos, aunque son norteamericanos, conozcan un poco el vecindario. Pero no es así. El norteamericano común y corriente, el de la calle o el que te atiende en hoteles, parques de diversión, en la calle, es una persona que es bastante ignorante respecto a países, sobre todo en Latinoamérica. Algunas veces conocen el país, pero no tienen ni la menor idea de dónde está, lo cual me llama mucho la atención porque en general uno acá, y hablo desde mi país, en Chile, que ya vamos a tocar en detalle, digamos, lo que tiene que ver con el racismo y la xenofobia en Chile, pero tenemos bastante claridad de dónde se encuentran los países tanto de Latinoamérica como Europa, incluso Asia. Hay bastante cultura respecto a la posición, al menos, o la existencia de ciertos países. No es que seamos expertos en geografía, pero la verdad es que hay bastante información, y eso tiene que ver también con el respeto, siento yo, a la nacionalidad, y siempre me llamó mucho la atención que un país tan cosmopolita como es Estados Unidos, y que, insisto, me trataron muy bien, ojo, no estoy hablando necesariamente de que haya sido discriminado, de ninguna manera me sentí discriminado en ninguna parte, pero sí me llamó mucho la atención eso, que fueran tan ignorantes respecto al origen de ciertos países, y eso es una ignorancia que me parece que es la poca importancia, o que tiene que ver con la poca importancia que le dan al resto de los países. Pero bueno, yo creo que eso también es parte de este concepto, creo yo. Eso de saber dónde estoy, entender que hay otras naciones más, y hay otros seres humanos quizá igual que yo, digamos, que viven en otras partes del mundo. Pero bueno, todos sabemos también cómo es ese espíritu nacionalista que tiene el gringo, muy de somos los mejores, somos los más grandes, los que vamos a salvar el mundo, y eso tiene mucho que ver también con eso, yo creo, ¿eh? Pero bueno, no me quiero detener tanto ahí. En lo que sí me quiero detener es en mi propia experiencia, en lo que he visto en los últimos años acá en mi país, donde sí yo desde joven me di cuenta que acá en Chile somos bastante racistas, ¿ya? Yo sé que más de alguno no le va a gustar lo que estoy diciendo, bueno, eh, me imagino que es así, porque duele que te digan eso, porque uno, claramente uno sabe que hay una connotación negativa en que te digan racista, ¿cierto? Pero yo siento que sí es una sociedad, o
era marcadamente racista. Yo me acuerdo cuando era joven y no solo mis padres, sino que mucha gente adulta de verdad era darse vuelta cuando veían una persona con la piel de otro color. Era algo que sí, yo entiendo que era llamada la atención porque acá a Chile no llegaba mucha gente. Chile no era un país muy cosmopolita, teníamos algunas colonias muy específicas que por lo demás eran bien caucásicas, como los alemanes, los croatas, ¿cierto? Que colonizaron algunas partes de acá de Chile. Eh, pero nunca, no era tan común, ¿cierto? El encontrarse con personas de orígenes afroamericanos. Entonces, pero era común esto, ¿cierto? De darse vuelta. Incluso les voy a decir algo que yo lo escuché muchas veces, ¿ya? Y la verdad es que a mí me sorprende decirlo, lo digo hasta con vergüenza, pero yo varias veces escuché que era como, oh, mira, un negrito, buena suerte. Como que era algo, sorry que me ría, pero ese era el nivel de ignorancia que había respecto al tema. Y ignorancia no solo por no conocer esas otras razas, si lo queremos decir así, sino que también desde la perspectiva de no entender de que eso está mal. O sea, de verdad, no puedes decir ese tipo de cosas. Si no son personas, son seres humanos como todos nosotros. ¿Por qué vas a hacer suerte el verlos? Es un concepto súper complejo, en verdad. Bueno, ¿para qué decir? Y aquí me voy a saltar harto en la historia. Eso era un rasgo muy, como decía, racista. Incluso acá en Chile, hago un paréntesis, racismo también se podía, y se puede todavía en realidad, encontrar en lo que tiene que ver con los orígenes más, voy a repetir, de los pueblos originarios. La verdad es que las personas que tenían ciertos apellidos o aspectos más cercanos a los pueblos originarios, acá yo siempre escuché y hasta el día de hoy escucho frases bien desafortunadas respecto a eso. Y lo voy a redondear un poco más adelante cuando hable sobre cómo nos comunicamos, sobre cómo nos expresamos y cómo en nuestras expresiones hay xenofobia y hay racismo. Y es algo que yo siento que las generaciones futuras y bueno, obviamente las nuestras, tenemos que empezar a trabajar. Pero lo voy a tocar más adelante. Bueno, yo recuerdo cuando empezó a llegar un poco más de migración principalmente desde Perú. Acá en Chile también era muy marcado. Yo me recuerdo, había una colonia de Perú, digamos, que tendió a radicarse cerca de lo que es la Plaza de Armas de acá de Santiago de Chile, y las bromas que hacían, las comparaciones. Disculpen que toque este tema, pero es para hacerlo bien concreto, ¿ah? Las comparaciones que se escuchaban a la orden del día e incluso chistes en la televisión abierta de humoristas acá en Chile que comparaban o hacían esta relación entre las palomas que suelen poblar la Plaza de Armas con los peruanos. Eso es xenofobia pura. O sea, el poner, ni siquiera vale la pena en realidad entrar en detalles, pero estás comparando a un animal carroñero, ¿cierto? Que muchas veces comparado con los ratones, con alguien de una nacionalidad X porque solían estar en el sector. Yo la verdad es que después cuando fui creciendo y fui conociendo a la colonia peruana, me fui dando cuenta de los trabajadores que son, lo educados que eran, son súper correctos para hablar, para expresarse, para relacionarse con las personas, para qué decir el aporte increíble que hicieron a la industria culinaria acá en Chile. Yo siempre sentí que, y sigo pensando que la industria gastronómica acá en Chile tampoco era muy desarrollada en esa época, no había mucha variedad de sabores. En general eran lo que más adoptábamos era algún tipo de gastronomía gringa, que era comida rápida, ¿cierto? Y de repente empezaron a proliferar los restaurantes de comida peruana, comida fusión peruana-china, peruana-japonesa. Se enriqueció toda esa industria y no es que, ojo, no es que solamente la comunidad peruana se haya enfocado en eso, pero armaron una comunidad súper fuerte, sólida alrededor de la industria gastronómica. Yo me daba cuenta, yo frecuentaba algunos restaurantes ya cuando yo estaba trabajando en el centro de Santiago, donde se notaba cómo se cuidaban entre ellos, lo cual me parece fantástico, con restaurantes de dueños peruanos que obviamente los garzones y garzonas eran todos también de la comunidad y cuidan, me imagino, hace tiempo que no voy al centro de Santiago, y cuidan su negocio, su emprendimiento, y les fue y les sigue yendo, entiendo, muy bien. Y marcaron una diferencia, creo yo, marcaron una diferencia. Yo al menos
me sentía en algún momento, y lo voy a decir con todas sus letras, mucho más tranquilo y mucho más ¿cómo se dice? Satisfecho con el servicio que me ofrecían en restaurantes peruanos que en los restaurantes chilenos. Debo ser súper honesto. Yo sé que hay excepciones, pero en general me atendían muy bien, y era muy distinta la calidad del servicio. Bueno, ese es un ejemplo. Y bueno, en los últimos años han venido dos corrientes de migración por distintas razones, desde Venezuela y Colombia en orden invertido. Primero llegó una comunidad colombiana que principalmente se radicó en el norte de Chile, según recuerdo, también aquí en la capital. Y Venezuela, bueno, desde Venezuela estuvieron inmigrando de a poco durante bastante tiempo. Y quizá, y aquí voy a ser súper claro, y quizá la migración venezolana tuvo como etapas, fases, que no las puedo determinar claramente. Yo no soy sociólogo ni soy un estudioso de este tema, pero sí me gusta mucho sentarme a pensar sobre estas cosas, y sí soy capaz de visualizar cómo en la migración venezolana fue obviamente con una afluencia menor, ¿cierto? Al principio de los 2000. Luego las personas que llegaron, yo recuerdo haberme encontrado con muchas personas de la comunidad en ¿cómo se llama? En labores de informática. Recuerdo que me lo encontraba mucho y eran muy buenos. Y llegaron así de manera no tan quizá masiva como en los últimos años, pero empezó a llegar más como ese tipo de comunidad, o podríamos decirlo, parte de la población venezolana que venían a trabajos específicos, a empresas específicas, rubros. Luego empezaron a llegar ya más a distintos rubros, pero siempre yo desde afuera yo miraba y lo veía como un aporte súper potente al mundo laboral. Yo siento que aportaron mucho. ¿Para qué decir en lo que tiene que ver con calidad de servicio? De verdad, yo sí noté la diferencia. Insisto, si este podcast le duele a alguien de mi propia nacionalidad, eh, lo lamento, pero yo creo que en general la calidad de servicio acá en Chile, de chilenos, ya, de personas nacidas acá, no es muy bueno en general, y ha ido mejorando incluso, creo yo. Pero al principio era súper común el mal servicio a todo nivel, o sea, en cualquier nivel el servicio en general era bastante frío, en algunos casos déspota, dependiendo del nivel que te toque enfrentar. Y yo siento que hay una clara diferencia en la calidad de servicio que hay en algunas comunidades de distintos países que han llegado, porque tienen otra manera de ver la calidad de servicio. Bueno, tampoco me quiero detener mucho allá, pero bueno, el punto es que donde uno empieza a ver que te empieza a carcomer en la sociedad esto de la xenofobia. Yo creo que desde el momento mismo en que tú haces la connotación de la nacionalidad a una persona antes de decir cualquier cosa. A mí me pasó mucho en mi trabajo que tanto con personas que pertenecían a mi área como personas de otra área, que muchas veces habían compañeros de trabajo que cuando uno preguntaba, oh, mira, y tal persona, cuéntame, ¿quién es? Mira, es una venezolana. Ahí ya a mí se me genera algo, porque, o sea, claramente cuando yo en un ambiente laboral pregunto sobre quién es, o dónde lo encuentro, o qué tal persona, ¿cierto? Yo lo que espero es que hablemos de aspectos que tengan que ver con lo laboral. O sea, yo dudo que lo primero que tú me vayas a decir respecto a una persona que yo te estoy preguntando, sobre todo cuando uno está en una posición de jefatura, si yo te estoy preguntando sobre una persona, no es para que me digas si es fea, bonita, alta, chica, si es de Perú, Colombia, Venezuela, Chile. Eso no es lo que estoy preguntando. Eso lo podré revisar en su currículum, lo podré revisar en su carpeta, lo podré conversar quizá, bueno, en los términos finales, digamos, de la conversación. Pero si lo primero que me vas a decir es la nacionalidad de la persona, es porque claramente tú tienes una situación con la nacionalidad de aquella persona. Y eso para mí es xenofobia. Así de simple. No es una xenofobia quizá grave, porque quizá la persona no va a llegar a términos, digamos, peores, o escalar, digamos, en esta situación xenofóbica, ¿cierto? Pero sí llama la atención como mucha gente, quizás hasta la mayoría, suele partir diciéndote la nacionalidad de la persona. O por ejemplo, cuando hablan respecto a algo que está pasando, un impasse o alguna crítica, dicen, bueno, pucha, es que esto es colombiano.
lo mismo, para mí eso es xenofobia. O sea, ¿qué me importa a mí dentro de lo que tú me estás hablando de un servicio, de una situación que tuviste, de qué nacionalidad es la persona que te estaba hablando? De verdad no lo comprendo. Quizá en una menor medida quiero hacer la distinción acá, como para redondearlo, porque ustedes saben que me gusta hacer este podcast con la idea de compartir mi opinión, no tanto mi opinión, pero compartir un poco, ¿cierto? En este caso he compartido más mi opinión porque me parece que todo lo que tiene que ver con la discriminación es algo que es fuerte y que hay que decirlo con todas sus letras siempre, no hay que tener medias tintas aquí, pero se las dejo ahí dando vuelta. Obviamente este tema de hacer la connotación de la nacionalidad o que tengas una situación respecto a una nacionalidad, quizá, no aplica tanto, por ejemplo, que hay personas de una edad mayor que a veces se encuentran con que le contestó una persona de otra nacionalidad y dice que con el acento no le entiende o que no le comprende lo que está haciendo. Quizás eso no es tanto de la nacionalidad. Hay veces que efectivamente, por un tema, en mi opinión, hay ciertos servicios que hay empresas que han externalizado su call center, ¿cierto? Y ni siquiera operan dentro del país donde estamos. Puede ser un argentino, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, acá, que yo les entiendo claramente a los argentinos cuando hablan, pero que quizá no tienen ni siquiera el contexto de dónde están, a qué le están atendiendo, de dónde es, de qué ciudad es, por ejemplo, cosas así. Y eso sí podría ser, claro, a algunas personas podría ser molesto porque les es difícil comunicarse. Y ahí ya podría ser. Pero en general, yo creo que no es agradable para nadie que hagan distinción de tu origen, ¿cierto? Cada vez que van a hablar de ti, de tu calidad del trabajo, ¿cierto? Es complejo. Yo creo que es algo que llamo a que lo pensemos un poco, porque sobre todo, y aquí vuelvo a tocar mi nacionalidad, porque en Chile hubo una migración importante de personas en el pasado por razones bien duras y fueron recibidos en distintos países y aquí podrá venir alguna persona a decirme, bueno, pero en ese país también Bueno, pero lo pasaste mal, me imagino. O sea, si te discriminaron o te sentiste discriminado en otro país, lo pasaste mal, me imagino que uno no desearía lo mismo a otra persona que, sobre todo la migración venezolana, es una migración por razones humanitarias. O sea, eh, no migran por gusto, no migran porque quieran venir a ¿cómo se llama? Como dicen algunos, a robarle el trabajo, que también parece una estupidez de argumento. Disculpen que me salga un poco de formalidad, pero aquí nadie le roba el trabajo a nadie. O sea, si aquí la persona está de manera legal, ¿cierto? Y está trabajando, paga sus impuestos igual que todos los chilenos y tiene los mismos derechos que todos los chilenos. O sea, si está trabajando, por Dios. Entonces, lo mismo cuando nos encontramos con personas de otra nacionalidad en transporte público, en hospitales. Esa, perdón, estamos hablando de personas que están pagando también sus impuestos, son ciudadanos chilenos, les gusta o no, puede que no tengan su residencia definitiva, pero están aquí legal. Voy a hablar de la gente que está legal, obviamente, y tiene los mismos derechos que nosotros. O sea, tenemos que empezar a entender de que el mundo es así. A mí me encanta esto de que los países sean más cosmopolitas. Yo creo que enriquece mucho la cultura de cada país. Obviamente hay que hacerlo siempre con respeto. Yo sé que hay algunas diferencias respecto a las costumbres, que es algo que tenemos que a lo mejor empezar a aprender, pero algo que se logra con los años. O sea, hay países que llevan muchas décadas y hasta siglos en este proceso y, y lo han logrado. Y yo creo que al final lo que nos ha enseñado la historia es que esto de hacer estas distinciones que parten como distinciones y después se empiezan a transformar en discriminaciones hacia nacionalidades, etnias o lo que sea, solamente nos ha llevado a las peores cosas, las peores atrocidades que han pasado en la humanidad han nacido de este tipo de discriminación, de cualquier tipo. Así que eso, bueno, les dejo la invitación a que piensen un poco. Probablemente este tema lo vamos a volver a tocar en algún tema, en alguna análisis más concreto sobre alguna situación específica, pero quería ya abrir un poco la, la conversación, a ver qué opinan. Ojalá que puedan compartir algo en redes sociales, a ver qué les parece esto y cómo lo ven ustedes. Ya les dejo la invitación. Recuerden, en redes sociales estamos en Twitter e Instagram, @dolcegusto, en ambos casos el mismo usuario. Así que eso, que estén muy bien. Chao, chao.